Entonces vamos a leer, con la ayuda del Señor, el pasaje que es la base de nuestra meditación de esta mañana. Lo encontramos en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, los versículos 41 hasta el final. Lucas 2, 41 al 52. En estos versículos tenemos el primer reconocimiento del carácter mesiánico de Jesús. Y hermanos, tenemos que subrayar que la Iglesia es el nuevo Israel de Jesús, de Dios. Su pueblo es ahora la Iglesia, el pueblo de Dios. Y, por lo tanto, debemos de aprender de las leyes que fueron dictadas para Israel, porque son válidas también para la Iglesia y son útiles para nuestra vida espiritual. Por eso vamos a leer lo que aprendemos en estos versículos acerca de lo que hicieron los padres de nuestro Señor Jesucristo, María y José. Dice pues el texto bíblico: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos, este es un pasaje muy importante y muy interesante a la vez. Es el único pasaje que nos hace referencia a la niñez de Jesús. ¿Cómo sabía Lucas este detalle de su niñez? Todos sabemos que Lucas estuvo en Éfeso y en Éfeso había un pastor que se llamaba Juan, que escuchó las palabras de Cristo en la cruz, le dijo: Hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Y por lo tanto estuvieron juntos María y Juan en Éfeso. En la estancia en la que estuvo Lucas en Éfeso, Lucas, que era un médico, como todos sabemos, y una persona muy bien preparada y capacitada, iba tomando notas para poder luego redactar el Evangelio de Lucas. De modo que, sin duda, María le explicó este detalle tan íntimo de lo que había ocurrido en la niñez de Jesús. Y es importante este pasaje porque nos revela la primera vez conocida en que Jesús afirmó ser el Mesías. Las lecciones que tenemos en este pasaje son muy prácticas para nuestra vida diaria y al mismo tiempo son de un carácter extraordinario. Fijaros, vamos a ir viendo los versículos 41 y 42, vamos a ver su fidelidad en la adoración. Fue algo notable en la vida de nuestro Señor Jesucristo también. Su desarrollo social fue normal. Era un niño como muchos niños, como todos los niños. Versículos 43 y 45. Su conocimiento era sorprendente. Versículos 46 y 47. Sus padres entendieron mal la misión de Jesús.
versículo 48. El primer reconocimiento de su carácter mesiánico fue a temprana edad. Él tenía 12 años cuando ocurrió todo lo que estamos meditando. Versículos 49 y 50. Y la obediencia a sus padres fue algo que llamaba la atención de una forma especial, a pesar de este episodio que fue realmente especial. Versículo 51. Y en el versículo 52 veremos que crecía en favor tanto para Dios como para los hombres. Era una persona muy bien relacionada con todo el mundo. Bien, pues vamos a fijarnos un poquito en el versículo 41 y 42. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Es interesante notar cómo los padres, esta familia, eran fieles en su adoración a Dios. El hecho que se menciona de una forma específica dice que la costumbre que tenían ellos era guardar cada año la fiesta de la Pascua, y para eso subieron a Jerusalén, porque todos los varones judíos que vivían en un radio de 40 kilómetros más o menos de Jerusalén estaban obligados por ley a asistir al templo 3 veces por año, en la Pascua, el Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. Eso lo encontramos en Éxodo 23, versículos del 14 al 17. Y es interesante también notar que las mujeres estaban exentas por la ley, pero si querían asistir podían hacerlo, podían acompañar e ir con toda la familia. De modo que María escogió cumplir junto con su esposo José a ir a la iglesia. Iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, nos dice el texto bíblico. Y ambos decidieron incondicionalmente ser fieles en su adoración como cada año. Vemos aquí cómo los padres de Jesús lo guiaron y le enseñaron a ser fiel también en la adoración. También él tuvo por costumbre subir a Jerusalén. No se dice de una forma específica que Jesús haya ido todos los años con sus padres a Jerusalén, seguramente cuando era más pequeño, pero evidentemente por lo que nos dice el texto nos hace pensar que es así, que iban sus padres todos los años, dice el texto, a la Pascua, a la fiesta de la Pascua. Así es que era la costumbre que todos podían entender en lo posible estar presentes en esa fiesta. Era una costumbre que no fallaban. En Nehemías 8:2 nos dice que era esa costumbre la que tenían que cumplir. Pero nos llama la atención su capacidad para discutir temas con las autoridades religiosas. Nos dice el versículo 46 y 47 que lo encontraron junto con los fariseos y los doctores de la ley. Esto nos indica que los padres de Jesús le enseñaban continuamente, asegurándose que estuviera en la sinagoga adorando y aprendiendo en toda la oportunidad que había. Acudían lo que hoy es la iglesia, entonces era la sinagoga, y ellos tenían celo de que su hijo estuviera también y pudiera aprender. Todo lo que estaba compartiendo no era solamente porque fuera el hijo de Dios, sino porque era la educación que había recibido de sus padres. Porque, hermanos, y este es un aspecto importante, Dios había puesto al niño Jesús en las manos de ellos como una joya, algo que tenían que cuidar. Y el niño realmente pertenecía a Dios. Nuestros hijos Dios nos los cede para que los eduquemos, para que los criemos, les guiemos. Y era la responsabilidad de ellos que él creciera física, mental y espiritualmente. Tenían que cuidar de su hijo de una forma especial y que llegara además a ser todo lo que podía llegar a ser. Y los padres, María y José, fueron fieles en ese deber también con Jesús. Hermanos, qué ejemplo para todos nosotros, ¿verdad? Porque realmente es cierto que los niños son un regalo de Dios que nos confía en nuestras manos, pero pertenecen a Dios, no a nosotros. Sabemos que un día ese niño crecerá y podrá hacer su propia vida,
Por eso tenemos que educar al niño de manera correcta. Es algo muy importante. Proverbios 22:6 nos lo indica. Es algo que debemos de tener muy presente. Pero este año fue muy especial para Jesús. Hemos leído que acaba de cumplir 12 años. Y cuando un varón judío llegaba a los 12 años, o iba de 12 a 13 años, se convertía en hijo de la ley, lo que significaba que en adelante era considerado hombre y se esperaba que desde ese momento guardase la ley. O sea que Jesús ya tenía una implicación importante en su experiencia personal, su vida espiritual, y él tenía que asumirla. Se sugería que el niño fuese llevado 1 o 2 años antes a la Pascua para familiarizarse con el templo y las fiestas. Cuando los principiantes de 11 y 12 años llegaban, lógicamente se les brindaba mucha atención e instrucción especial. Y eso hoy día todavía continúa así. Recuerdo cuando estuvimos por primera vez en Israel, que estando cerca de donde antiguamente era el templo, pues había unos niños, una fiesta de judíos, y no sabíamos lo que había, porque había música y había mucha celebración. Y vimos que era un niño que había llegado a esa edad y estaban celebrando la fiesta, que no recuerdo su nombre, pero que es muy conocida en Israel. Así es que a partir de entonces los niños recibían una atención especial. Aquí hay 2 aspectos vitales para nosotros, hermanos, y es que todo niño debe ser enseñado desde el principio acerca de Dios. Es la responsabilidad que tenemos aquellos que somos hijos de Dios y que realmente Dios nos ha dado hijos para educarlos, y debemos de enseñarles en los caminos de Dios y en la adoración a Dios. También debemos de educarlos para saber cómo se tienen que conducir en el mundo. ¿Cuál es la responsabilidad que como personas tienen en esta sociedad? Todo niño al crecer debe de ser desafiado a convertirse en un hijo de la ley, como es el título que tenían a partir de los 12 años. Un hombre delante de Dios responsable, haciendo su contribución al mundo, todo en el nombre del Señor. Todo lo que hacemos debemos de hacerlo y enseñar a nuestros hijos que lo han de hacer en el nombre del Señor. Hay un montón de versículos. Yo he anotado aquí unos 3 versículos solamente. En Deuteronomio 6:7 nos dice: «Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes». Qué importante ser conscientes de lo que nos dice la palabra de Dios. En Proverbios 22:6 se nos dice: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». Un versículo que conocemos de memoria, ¿verdad? El Salmo 34:11 dice: «Venid, hijos, oídme, el temor de Yahvé os enseñaré». Es una función y un trabajo que nos corresponde como padres en relación con nuestros hijos. En segundo lugar, vemos el desarrollo social de Jesús, que fue normal. 43 y 45. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Estos versículos nos explican lo que ocurrió. Los padres habían terminado con sus obligaciones en la adoración y estaban regresando a su hogar en Nazaret. Jesús se había quedado, pero ellos pensaban que iban con toda la gente que les acompañaba. Creían que estaba jugando y siendo social con otras familias y con los niños de la caravana, que en aquellos días eran muy numerosas, o sea que cuando regresaban todos a sus casas, pues iban por los caminos acompañados de mucha gente. Eran peregrinos que abandonaban la fiesta. Y de esto podemos suponer que Jesús era sociable y que se llevaba bien con la gente. Sus padres durante todo el día ni se preocuparon de él. Él estaba jugando y suponían ellos. Así es que ellos creían que, pues
como era costumbre, su hijo estaría jugando con sus amigos. Estaban tan seguros de que se encontraba con otros que hasta el anochecer no se dieron cuenta y se preocuparon, dice el versículo 44. Cuando no lo encontraron entre los parientes y amigos, deciden volver a Jerusalén a por él. Hermanos, es importante el desarrollo social de nuestros hijos. Hay que ayudar al niño a alentarlo y guiarlo y dirigirlo a jugar con otros. También hay que enseñarle cómo jugar y asociarse con otros. Debe de aprender cómo tiene que relacionarse con sus amigos. Se le debe de enseñar, y yo he hecho una lista aquí, a ser paciente, ser amable, ser leal, a cuidar de los otros amigos, ser pacífico, a amar, mostrar un carácter de amor, a estar alegre, a ser disciplinado. Eso nos cuesta mucho enseñarlo, ¿verdad? Pero hay que enseñarle a hacerlo de esta forma, a estar dispuesto a ayudar, a no ser una persona jactanciosa, como los niños que son vengativos o arrogantes, egoístas, que no sea fácilmente provocable, o lo que es lo mismo, un niño agresivo. Bueno, todo esto es algo que hemos de saberlo instruir a nuestros hijos. Bien, vemos también en este pasaje que el conocimiento de Jesús era sorprendente, sorprendía a la gente. Versículos 46 y 47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Les pasó 3 días, o sea, decidieron volver el primer día y no lo encontraron hasta el tercer día, o sea que pasaron 3 días hasta que lo encontraron. Y cuando lo encontraron en el templo, en el lugar donde se daban las clases y discusiones entre los doctores de teología de aquel tiempo, de religión. Y era un lugar muy importante. Era la costumbre dar clases y discusiones abiertas, o sea que los profesores, los maestros, los rabinos, pues estaban dando clases en público para aquellos que quisieran escuchar y aprender. Lucas nos dice en este punto el sorprendente conocimiento de Jesús. Deja que Jesús, siendo un niño de 12 años, un jovencito ya, pero tenía unos conocimientos que sorprendían. Así es que fue encontrado en medio de los doctores de la ley de entonces. En aquel tiempo había algunos doctores de religión muy prominentes y muy reconocidos, hombres teológicamente muy capaces. Hemos oído hablar mucho de un tal Gamaliel, que fue el maestro, el profesor de Saulo de Tarso. Había otro que no es tan conocido por nosotros, un tal Gilel, uno de los maestros liberales más reverenciados, con muchos discípulos, muchas personas que iban a escuchar sus discursos. Había otro que se llamaba Samai, era uno de los maestros conservadores más respetados y también tenía sus seguidores, sus discípulos. Había otro que se llamaba Jonatán, que parafraseaba los libros sagrados, o sea que tenía una memoria de privilegio. Un tal Simeón, que más tarde sucedería a Gilel, y uno que lo vemos en esa película, que empieza, ¿cómo se llama la película? Joseph. El primer capítulo está dedicado a Nicodemo. Así es que Nicodemo era uno de los maestros que estaba allí y era reverenciado por todos. Era tan reconocido que le encargaron los demás profesores, los demás maestros, que tuviera una entrevista personal con Jesús. Y él fue una noche a hablar con Jesús, ¿verdad? Todos conocemos la historia. Y probablemente alguno de estos eruditos estaba involucrado en la discusión con Jesús. Jesús estaba allí hablando con todo su desparpajo, haciendo preguntas, porque las noticias acerca de ese joven y de su extraordinario entendimiento deben de haber estado pues en la comidilla de todas las gentes en el templo. Así es que había una curiosidad especial para escuchar a Jesús. Debemos de recordar que Jesús había estado al menos 3 días entre ellos, de modo que no decía tonterías, sino que realmente era algo especial.
y se destaca cómo aprovecha la oportunidad. Estuvo solamente unos pocos días en Jerusalén. Estaba expuesto a estos eminentes eruditos, de modo que aprovechó la oportunidad para aprender y quizás también para enseñar lo que pudo, estaba a su alcance. Y hay un aspecto importante que debemos de decir a nuestros jovencitos. Jesús tenía sed de aprender y entender. Es cierto que jugaba, es cierto que estaba con otros niños, pero estaba oyendo lo que los maestros decían. Escuchaba cuidadosamente, atentamente, concentrado. Estaba, como dice Santiago, pronto para oír. Les hacía preguntas, esperaba las respuestas. Él quería tener más entendimiento. Estaba deseoso de conocer la verdad y la buscaba. Era un niño todavía, estaba desarrollándose, estaba creciendo. Es cierto, y todo esto lo podemos ver en estos versículos que leemos. La palabra se maravillaban significa que todos estaban asombrados, estaban abrumados, confundidos ante tanto entendimiento. Ese era Jesús. Dice el Salmo 119, versículos 99 y 100, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y hermanos, esta es una lección asombrosa que tenemos en estos versículos, y es una lección tanto para niños como para adultos. Toda oportunidad para aprender la verdad debe de ser aprovechada. Hermanos, tenemos que ser sedientos de conocimiento y de entendimiento. Eso nos enseña la palabra de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos y a las gentes, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Sabemos lo que significa permanecer en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios. Dice también Jesucristo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahvé, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahvé. Proverbios 2:3. No quiero dejarme ningún versículo sobre este tema. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, una llamada importante. En el capítulo 3:13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. En el 4:5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Tenemos la palabra de Dios, que es nuestra guía, y en ella tenemos que perseverar. En Proverbios 15:14 dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Compra la verdad, Proverbios 23:23, y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Bueno, hermanos, vemos que insiste una y otra vez la palabra de Dios que crezcamos en el conocimiento, en la búsqueda de la palabra de Dios para gobernar nuestra vida y nuestra mente. Sorprendentemente, en el versículo 48 vemos, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos estado buscando con angustia. Sabía María que su hijo tenía una misión importante que Dios le había dado, pero no había acabado de comprender. Por eso nos dice el versículo más adelante, en el 51,
que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Luego hablaremos sobre esto. Bueno, pues vemos cómo María riñó de manera severa a su hijo. Y es interesante que nos demos cuenta de un aspecto de la reacción de María, porque en su perturbación y dolor olvidó quién era Jesús. Era una madre, evidentemente que debía de enseñar disciplina y debía de hacerlo. Pero la respuesta que recibió de Jesucristo es importante, porque era la ley. Pero por ley Jesús ahora era un joven hombre y estaba donde debía estar, atendiendo los negocios de su padre, que es la respuesta. Pero aquí tenemos una lección interesante para nosotros y que María pues guardó en su corazón, dice el versículo. Con demasiada frecuencia la perturbación y el dolor nos hacen olvidar quién es Jesús. Eso nos ocurre también a nosotros como le ocurrió a María. Cualquier circunstancia de la vida, cualquier contratiempo, y permitimos que esas circunstancias nos nublen la mente, nos perturben y llenen de tristeza nuestras vidas. Nos vemos afectados y pronto nos olvidamos de Jesús. Su comprensión en todas las situaciones en que nos podamos encontrar, todas las adversidades, es de atendernos en todas nuestras necesidades. Él quiere estar con nosotros, quiere sufrir con nosotros. Nos olvidamos muchas veces, ¿verdad? Recurrimos a muchos antes que a nuestro buen Dios. En Deuteronomio 4:9 nos dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es importante, hermanos, que seamos conscientes de las vivencias, de las cosas que nuestro buen Dios ha hecho con nosotros, porque esa es la garantía de lo que hará todavía en el futuro, porque Dios es fiel. Tenemos el versículo 49 y 50, donde vemos la naturaleza mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. Entonces les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Aquí tenemos el primer reconocimiento por parte de Jesús de su naturaleza mesiánica. Era muy joven todavía, pero ya tenía muy claro qué le esperaba en esta vida. Y este es un punto muy interesante. Es la primera vez que Jesús afirma ser el Hijo de Dios. Él llamó a Dios su Padre y se lo acaba de decir a su madre cuando su padre, ¿quién era? José estaba presente. En los asuntos de mi Padre me conviene estar. Así es que Jesús, de una forma amable, en la forma de expresar su afirmación, pero fue muy claro y definido, de referirse a Dios como su Padre. Bueno, no se sabe cuándo supo con precisión que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Él estaba creciendo, como vamos viendo, estaba desarrollándose intelectualmente y espiritualmente. Y todas las ideas son mera especulación. ¿Cuándo fue? ¿En qué momento? Sabemos que su ministerio comenzó cuando tenía 30 años, de modo que tuvo que desarrollarse, pero aquí ya tenemos una pista que nos muestra la realidad de lo que él ya desde bien joven experimentaba. A la edad de 12 años era consciente de una relación única con Dios. Eso él ya podía comprenderlo perfectamente. Era una relación diferente a la de los otros niños, porque Dios era su Padre. ¿Nos damos cuenta de la experiencia que supone también para nosotros? Él era el Hijo de Dios. El Hijo único en el sentido de que solamente Él había sido engendrado por el Padre, por nuestro buen Dios. Y esto se ve con mayor claridad cuando se estudia la respuesta, que veremos después. Jesús estaba diciendo a su madre que su Padre, Dios, había cuidado de Él. Él había estado en los negocios de su Padre. Así es que hacía que, por eso estaba bajo el cuidado y la mirada protectora del Padre.
no era necesario que su madre se preocupara. Toda persona tiene que ponerse bajo el cuidado y la mirada protectora de Dios. Esto es importante. La decisión de seguir a Cristo como Señor hace que Dios nos adopte como hijos suyos. Dios nos considera hijos suyos y nos coloca de esta forma bajo el cuidado del Padre. Esto es algo que debemos de tener presente en nuestra vida. Jesús estaba diciendo que tenía trabajo que hacer para su Padre, para Dios, aunque ese trabajo no fuera entendido. No podía regresar con ellos a casa antes de terminar la obra de su Padre. Hermanos, esto es yo diría casi un bofetón para mi cara, ¿verdad? ¿Cuántas veces dejamos las cosas de Dios en segundo plano? Él tenía muy claro que lo primero en su vida es Dios. Luego todo lo demás. Y esto se lo está diciendo a su madre, María, y también a su padre carnal, José. Primero tenía que hacer lo que el Padre quería. ¿Quién es nuestro Padre, hermanos? Bueno, esta es una cuestión que debemos de responder cada uno de nosotros delante de Dios. Dice Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Son ideas muy claras que tienen que ver que ponernos a la responsabilidad delante de Dios. En Juan 10:25 Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, de ellas dan testimonio de mí. Yo creo que estos son pensamientos que realmente nos hacen pensar cómo actuamos nosotros. Capítulo 17 de Juan, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ojalá algún día podamos decir también lo mismo nosotros, como hijos de Dios, si hemos cumplido con todo lo que Dios nos ha provisto para nuestra responsabilidad. Otro aspecto importante lo tenemos en el versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Aquí vemos la obediencia de Jesús. Aparentemente él no ha sido obediente, no se ha ido con los padres, ¿verdad? Pero Lucas remarca, y eso adquiere mayor potencia para nosotros la consideración de lo que Jesús a los 12 años estaba haciendo en el templo y todo lo que significaba su responsabilidad delante del Padre respecto de lo que era su vida y de lo que era su forma de entender las cosas de este mundo. Así es que, de todas formas, no obstante, es importante ver cómo Jesús estuvo sujeto a sus padres, les obedeció. Como hijos de Dios, dio el ejemplo perfecto de lo que debe ser un hijo para sus padres. Jesús obedeció a sus padres a pesar de que José no era su verdadero padre, como bien sabemos, que él era más fuerte en espíritu, que él era lleno de sabiduría que su padre. Era Dios. Y por eso él podía estar actuando de una forma muy coherente respecto de sus padres. El apóstol Pablo mismo nos dice en Efesios 6:1-3, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. También el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 5:4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y el Proverbios 23:22, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Realmente son muchas ideas que vienen a nuestra mente cuando leemos la palabra de Dios y tenemos que ajustarnos a ella, ¿verdad? María nuevamente vuelve a guardar todas estas cosas en su corazón. Con una fe muy humilde, no dijo nada,
No habló con nadie ni se jactó de la eminencia de su hijo. Podía haber vuelto explicando maravillas. Mira lo que hemos encontrado a nuestro hijo. Dice el texto que lo mantuvo todo en silencio y con humildad esperaba que Dios usara a Jesús como él había querido, él proponía. Ella sabía que a su debido tiempo Dios lo revelaría y daría buenas nuevas de la salvación al mundo. María sabía muchas cosas que tenía que guardar en su corazón y como madre supo sujetarse a la voluntad de Dios. Y terminamos con el versículo 52. Estoy padeciendo porque ese reloj no sé qué le ha pasado, que no funciona. Bueno, ya estamos en el 52, ya terminamos. Jesús creció en favor tanto para con Dios como para con los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, 52, y en gracia para con Dios y los hombres. Mentalmente Jesús se llenaba de sabiduría, lo dice el versículo 40. Aprendía de los maestros y del mismo estudio y pensamiento personal, igual que todos los niños, pero se diferenciaba de otros niños en el sentido de aprender perfectamente, sin falta alguna. Esto lo tienen que escuchar nuestros hijos, ¿verdad? Sobre todo los niños que no quieren estudiar. No sé qué ocurre, que hay niños que no... Ya vemos que no se parecen, salvo raras excepciones, no hemos de generalizar, pero todos sabemos la lucha que tienen los padres para que sus hijos estudien. Pocos niños siguen el ejemplo de Jesús. La mayoría se limita a tomar lo que les es asignado y hacen lo mínimo requerido. Pocos persiguen la verdadera excelencia. Yo siempre recuerdo que a mis hijos les decía que con un aprobado me conformaba. Y ellos, bueno, como tenía muchas hijas, 4 hijas y un hijo, pues traían buenas notas, gracias al Señor. Pero evidentemente nunca les quise exigir más de lo que, y no obstante, traían. Y sé que hay muchos hijos e hijas que traen muy buenas notas. Eso es imitar también a nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo también, cuando era niño, físicamente crecía de manera adecuada y actuaba como todos los niños y practicaba ejercicio, porque eso es necesario para su desarrollo físico, pero también espiritualmente se fortalecía. Y este es un factor importante que no debemos de olvidar. Se fortalecía en espíritu y en favor con Dios. Crecía y maduraba. Miraba a Dios en perfecta obediencia y Dios lo trataba con su perfecto favor. Pocos niños siguen el ejemplo de Jesús. Pocos niños realmente crecen espiritualmente. Y este es un factor importante que como padres debemos de ponerlo y pedir al Señor que Él nos guíe para saber ser ejemplo a nuestros hijos. Pocos están dispuestos a contradecir a la multitud y aceptar el desafío de Jesús y dar un paso al frente por Él. ¿Cuántos jóvenes mayores de 12 años les cuesta cuando les decimos, ¿cuándo te vas a bautizar? Bueno, lo primero que hizo Jesús cuando empezó su ministerio es bautizarse, cumplir la ley. Bueno, pues son aspectos importantes a tener en cuenta. Socialmente crecía en favor con los hombres. Era amable, era cariñoso, estaba dispuesto a ayudar, era desprendido, era puro, era honesto, era humilde, era un niño extraordinario. En las otras familias de la comunidad era bienvenido. Estaba muy bien relacionado con todos. Y quiero terminar con una afirmación. Cuando el texto bíblico dice que crecía, significa crecer constantemente, seguir avanzando, no hacer un esfuerzo ahora. Si voy sobrado, pues lo dejo para último. No, él avanzaba de una forma continua. Esa es la significación de esa palabra. El cuadro es que Jesús aceleraba el camino a través de los años de crecimiento. Hermanos, esto es algo muy importante. Como vemos, son unos versículos que nos traen una referencia clara de lo que debemos de hacer como padres y de
lo que debemos de hacer como hijos y lo que deben de hacer los jóvenes y los niños, ¿verdad? Eso es algo muy importante que hemos de grabar. Que el Señor nos ayude a ser obedientes y seguir seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.